Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Valentina Parada Gallo y soy la monitora del taller de teatro para adultos y adultas mayores que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. Junto con saludarlos y saludarles y esperando que estén muy bien, les doy la bienvenida a nuestra clase virtual número 6, que el objetivo de esta clase es lograr la construcción psicológica de un personaje. Y para eso el contenido que vamos a ver en la clase del día de hoy es la acción con resistencia. Los materiales que necesitamos son lápiz y papel, ropa cómoda y, si quieren, un espejo. La estructura de la clase del día de hoy, o de la clase virtual número 6, parte con un pequeño repaso y aclaración de dudas. Luego nos vamos a meter directamente en la materia y vamos a hablar un poco de la acción con resistencia. Les voy a dar algunos ejemplos también. Y hacia el final de la clase les voy a dar el ejercicio o la tarea que cada uno y una de ustedes va a realizar en sus casas. Primero me gustaría aclarar una pequeña duda, que nosotros hemos estado construyendo un personaje, ¿cierto? Y algunos de ustedes me han preguntado ¿qué pasa? Porque al parecer este personaje que nace tan de nosotros, ¿cierto? Porque partimos construyéndolo de un sueño. Este personaje a veces no se distancia tanto de nosotras y nosotros mismos. Entonces un alumno me decía, ¿puede que el personaje sea yo? Puede ser que yo haga todos los ejercicios pensando en un personaje que no se distinga tanto de mí. Y yo le dije, por supuesto que sí. Eso empieza a pasar, que cuando uno empieza a armar física y psicológicamente un personaje, empezamos a darnos cuenta de que uno tiene que compartir muchas emociones de una misma para construir un personaje. Por lo tanto, el personaje, por más ficción que sea, o por más distinto físicamente a mí que sea, nunca se va a alejar completamente, porque de todas formas soy yo la que lo está ejecutando. Entonces siempre va a tener una cercanía conmigo. En el caso de nuestro trabajo, como partimos desde un relato tan personal como es el relato de un sueño propio, efectivamente el personaje puede estar muy cerca a nuestro, ¿cierto? Sobre todo si pienso que yo soy la que quiere narrar mi sueño, o yo soy la que ha estado contando mi historia en el fondo. Y puede ser, entonces no se preocupen. Cuando yo les hablo de personaje, me refiero en el fondo a esa persona que está ejecutando todas las acciones, que puede ser, como ya les dije, alguien que sea absolutamente inventado y que sea muy distinto a ustedes, o pueden hacerlo desde ustedes mismos. Pero es muy importante que entiendan que por más ficción que sea, siempre el personaje, al ser ejecutado por sus cuerpos y al tener sus emociones y sus puntos de vista, siempre el personaje va a estar muy cercano a ustedes. Va a ser muy difícil dividirlo o separarlo completamente. Espero que haya servido esa aclaración de dudas que me planteó un alumno y que les sirva a todos y a todas por igual. Y recuerden que los y las que tienen mi contacto me pueden llamar, me pueden escribir y podemos ir resolviendo las dudas que surjan en la medida en que vayan haciendo las clases. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Y antes de comenzar quisiera hacer un pequeño repaso de lo que vimos, de lo que hemos estado viendo estos días. Estas clases, perdón. Entonces, ¿se acuerdan que la clase número 5 terminamos con algunas preguntas que queríamos hacerle a este personaje, ¿sí? Entonces, al hacer las preguntas, que las voy a repetir ahora, que son, tenemos un personaje. ¿Qué quiere este personaje? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo oculto? ¿Cuál es el deseo que cuenta? ¿Qué secretos tiene este personaje? ¿Qué traumas tiene? ¿Qué miedos tiene? Estas preguntas, que en el fondo yo les hice al finalizar la sesión anterior y que les vuelvo a repetir ahora, nos sirven
para ir armándonos y para ir describiendo un poco más a este personaje. Entonces, con estas preguntas, yo me empiezo a armar más o menos un contexto, una idea, algo que envuelve el mundo exterior y que por lo tanto influye en el mundo interior de mi personaje. Estas respuestas particularizan a una persona, ¿cierto? Cuando yo respondo estas preguntas, lo que yo hago es un poco moldear las circunstancias dadas. ¿Se acuerdan de las circunstancias dadas? Bien, si no se acuerdan las vamos a repasar. Las circunstancias dadas les vamos a llamar a esta cartulina roja. Imagínense que esta cartulina roja son todas las circunstancias dadas que afectan y tiñen el contexto y por lo tanto las emociones y las acciones de mi personaje. Las circunstancias dadas son todas aquellas circunstancias, valga la redundancia, en que vive una persona. Es muy distinto ejecutar cierta acción o hacer algunas cosas para una persona que, por ejemplo, pertenece a la clase más acomodada de Chile, le va a ser muy distinto ejecutar una acción a una persona que vive en situación de calle. ¿Por qué lo llevo al extremo? Para que entendamos, simplemente lo que puede llegar a determinar cierta circunstancia y cuánta diferencia puede hacer en la particularidad de cada persona, ¿cierto? Al final, si yo vivo y yo me crié y viví y crecí en situación de calle, voy a ser muy distinta a los 30 años versus una persona que siempre ha sido de la clase más acomodada. Esas dos personas no se van a enfrentar al mundo de la misma forma. ¿Por qué? Porque tienen circunstancias dadas, es decir, contextos distintos. Yo sé que esto está un poquito lejos, después se los voy a acercar para irles recordando nuevamente lo que hablé. Entonces, partamos por ahí. Están estas circunstancias dadas que forman y particularizan a mi persona o personaje que está aquí. Entonces, respondiendo todas las preguntas que yo les hice al comienzo hace un ratito, vamos a dilucidar cuál es el objetivo de este personaje. Por supuesto, el personaje, y así como una también en la vida, uno puede tener distintos objetivos de acuerdo al momento de la vida que uno esté pasando. Uno cambia de objetivo a veces todos los días. Uno puede tener objetivos distintos. O a lo mejor hay periodos en que uno tiene un objetivo más constante. Por ejemplo, un periodo de evaluación, de examen, de desempeño en el trabajo, en donde uno estudia, o cuando se avecina algo muy importante, quizás el objetivo está en una sola cosa. Pero lo vamos a entender como un deseo. Entonces, tenemos a nuestro personaje, que está moldeado por su contexto particular, que son las circunstancias dadas, y además mi personaje tiene un deseo, hay algo que quiere, se levanta en la mañana teniendo un objetivo, queriendo lograr algo. Entonces tengo mi personaje y aquí el objetivo, el deseo o qué es lo que quiere lograr. Y los personajes, así como las personas en la vida, para lograr sus deseos, pueden tener problemas, pueden tener algunos obstáculos físicos, o quizá el deseo es, quiero ver mejor, me está fallando la vista, entonces quiero ver mejor. Y la acción simplemente va a ser ir al oculista y arreglarla y comprarme un par de lentes y no tengo problema para ello, por lo tanto es una acción simple. Puede que no tenga problemas porque soy una persona que tiene plata, entonces puedo costear mis lentes. Eso sería una acción simple. Un personaje cuyo contexto, puede que sea un poquito repetitivo, pero vale la pena para que nos quede bien claro y después no lo tengamos que aclarar más. Entonces, mi personaje tiene ciertas circunstancias. Por ejemplo, mi personaje es una mujer, como yo, que tiene 30 años, como yo, que nació en una muy buena situación socioeconómica y está comenzando a quedar ciega, se está dando cuenta que tiene algunos problemas a la vista. Entonces su objetivo es poder hacer sus cosas, poder manejar, por ejemplo, poder manejar tranquila
viendo correctamente. Su objetivo, o pongámoslo más simple mejor, su objetivo es arreglarse la vista, ¿sí? Entonces, como mi personaje nació en circunstancias muy privilegiadas, simplemente ejecuta la acción simple de ir al oculista, hacerse una evaluación, pagar lo que tiene que pagar y cumple su objetivo y su deseo, que es tener un par de lentes. Cumplido, ¿cierto? Y ahí tenemos una acción simple para este personaje. Fíjense cómo el mismo objetivo puede conllevar más dificultades si yo le cambio el contexto. Si mi personaje esta vez tiene otro contexto, otras circunstancias dadas, como nos vamos a ir al extremo, una mujer de 30 años, igual que yo, pero que vive en situación de calle. Otro contexto, otras circunstancias dadas. Esta mujer está quedando ciega y su objetivo es arreglar su visión, arreglar su vista, para cuidar que nadie le robe para poder ver mejor de noche, y así cuidar que nadie le robe las cosas que ella tiene en su carpa, en la que vive en el parque forestal, por ejemplo. Entonces esta mujer necesita urgentemente arreglar su vista porque en las noches no logra ver si hay alguien afuera de su carpa, entonces no logra cuidar sus cosas. Ahí tenemos otro contexto. Pero para esta persona va a ser muy distinto poder lograr este objetivo que para la primera persona que vimos, ¿cierto? Porque es una persona que no tiene los recursos para costearse una visita médica o para ir a comprar un par de lentes, ¿cierto? Entonces, para esta persona, el lograr el objetivo ya no va a ser una acción simple y lo logro y listo, sino que ahora va a ser una acción con obstáculos. Entonces, esta persona que quiere ir a comprarse ir al oculista, hacer un diagnóstico de qué es lo que le pasa y obtener una receta para mandarse a hacer un par de lentes, va a ser un tremendo obstáculo el dinero. Entonces, el personaje va a tener que hacer muchas otras actividades para poder lograr su objetivo, porque no tiene dinero. Ese va a ser el obstáculo. ¿Qué hace esta persona para lograr el objetivo o para superar el obstáculo? Ahí están las pequeñas acciones y actividades que en el fondo van a generar la escena de esta mujer que vive en situación de calle, que quiere ir al oculista, y la gran pregunta es, ¿qué hace para lograrlo si no tiene plata? ¿Cómo supera este obstáculo? Ahí está la gracia de la ejecución actoral, de la particularidad que cada uno y una de nosotros le puede dar al momento de interpretar una escena así, por ejemplo. Y seguramente a cada uno de ustedes se les puede ocurrir 1000 ideas distintas de cómo esta mujer podría lograr su objetivo. Entonces, hecho este repaso, vamos a dar inicio a la actividad central de esta clase virtual, que va a ser la acción con resistencia. Entonces, como vimos, la acción simple era, como bien lo dice su nombre, una acción simple en la que no hay un obstáculo mayor entre el personaje y su objetivo. La acción con obstáculo, en que sí hay un obstáculo físico evidente, como el ejemplo que dimos antes de el dinero. Y ahora vamos a ver la acción con resistencia. La resistencia es un obstáculo, pero es un obstáculo interno. Es un obstáculo psicológico que está dentro del mismo personaje. Es algo que está muy ligado a las emociones. Es algo que yo quiero hacer, pero por alguna razón no puedo. Y esa razón no está afuera, sino que está acá adentro. Tomándome del mismo ejemplo que les di antes, puede ser que esta mujer, pongamos que está en situación de calle también, esta misma mujer, que quiere mucho ir al oculista, puede tener la resistencia porque quizás quiere ir al oculista para
para lo que dijimos, ¿cierto? Para cuidar sus cosas, su carpa, su comida en la noche, para que nadie se la robe. Pero quizás el obstáculo no es la plata. Quizás es verdad, no tiene plata. Pero a lo mejor la resistencia, pero a lo mejor hay una resistencia más grande que ese obstáculo. Una resistencia que es la que le impide ir al oculista. Que es, por ejemplo, podría ser vergüenza. Quizás esta mujer tiene vergüenza. Le da vergüenza cómo se ve, le da vergüenza relacionarse con las personas y que la miren, que la juzguen, que la miren extraño, que hablen de ella. Entonces, esta vergüenza es una gran resistencia para ella para no salir del parque e interactuar con otra gente. A ella le da vergüenza interactuar con otra gente. Entonces, imagínense la escena de esta mujer en su carpa en la noche, vigilando, quedándose ciega, pensando, tengo que ir al oculista, pero me da vergüenza. ¿Cómo lo hago? Intenta salir a la calle, pero al tiro se da cuenta que la gente la mira, entonces ella vuelve al tiro a su carpa y piensa, y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me enfrento a esto? Entonces se fijan que ahí empieza un debate más psicológico, ya no es simplemente superar un obstáculo físico, sino que es una resistencia interna. Por eso se llama resistencia, porque es una acción en la que yo quiero ir hacia algo, pero hay algo interno que me resiste a seguir adelante con la acción. Esa es la acción con resistencia. Y es lo mismo, y se pone en el mismo lugar que en las otras acciones, en el fondo. Es el camino que yo trazo entre el personaje y mi deseo. Entonces les voy a acercar esto para que lo copien, tomen nota y lo vean más de cerquita. Entonces está el personaje que tiene circunstancias dadas particulares, que es el contexto. Y en este contexto mi personaje tiene ciertos objetivos, ¿cierto? Y el contexto es el que determina la dificultad, el grado de dificultad para lograr el objetivo. Y por supuesto también las capacidades del personaje. Pero eso está dado siempre por su contexto, ¿cierto? Y lo que estamos viendo ahora es la acción con resistencia. Es decir, el personaje que tiene cierto contexto, tiene ciertas circunstancias dadas, tiene un objetivo. Es decir, quiere algo, tiene un deseo. Pero hay algo interno que le impide desarrollar con facilidad todas las actividades que tiene que hacer para lograr ese objetivo. Hay algo interno que le genera una resistencia para poder lograr lo que quiere. Entonces, se lo voy a volver a poner mejor. Y aquí le pueden poner pausa al video si quieren para copiarlo. Para copiar este pequeño esquema. Vamos a continuar. Entonces la resistencia o la acción con resistencia está más cerca de lo que uno puede creer. Cuando uno está hablando con una persona, un familiar cercano, una amiga, un amigo, y uno les dice, y uno nota que esa persona anda extraña, tiene unos comportamientos que no son los habituales, uno nota que alguien anda medio decaído o raro simplemente, y uno dice, oye, ¿qué te pasa? O ¿cómo estás? Y esta persona te dice, bien. Y uno dice, no estás bien. ¿Qué pasa? Nada. Y uno se da cuenta que hay algo que pasa, ¿cierto? Ahí es donde podemos empezar a encontrar la resistencia en nuestras acciones cotidianas. Por ejemplo, cuando estamos notando que alguien o nosotros mismas no estamos siendo honestas o honestos. O hay algo que nos está ocultando. Es la razón por la cual esa persona quizás nos está ocultando una información. Puede ser una resistencia. Es decir, yo no te quiero decir esto porque te puedo generar esto. Entonces está en mí la resistencia. Cuando yo no sé, de repente una hace cosas y canaliza las emociones y una no se da ni cuenta. Por ejemplo, hay un día que uno está muy frenética, haciendo muchas cosas, muy, muy, muy ansiosa, muy activa. O uno se ríe por todo. Por ejemplo, supongamos que uno está media nerviosa, entonces todo lo que te dicen uno sí reacciona desde la risa,
desde el nervio, uno, no sé, ese toque, te dicen, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Pero dime qué pasa. No, si no pasa nada. Entonces, a lo mejor, a mí me está pasando todo por dentro y por fuera me veo súper histérica, pero yo no les quiero decir lo que me pasa a esta otra persona que me está preguntando. ¿Por qué no se lo quiero decir? Quizás es una sorpresa y yo soy muy mala para guardar secretos, entonces hay una resistencia. Quizás es una muy buena noticia que se la va a dar otra persona y yo no se la quiero dar. O quizás es una muy mala noticia y no quiero hacer daño. Entonces hay una resistencia ahí. ¿Se entiende cómo aparece más o menos en las circunstancias cotidianas la resistencia? Les voy a dar más ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia. Imaginémonos que hay una persona que es muy religiosa, esas son sus circunstancias dadas. Una persona muy, 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 muy religiosa, muy apegada al dogma católico. Entonces, supongamos que esta persona vive en Chile y hay un terremoto. Y en este terremoto todos los vecinos de la persona empiezan a salir de las casas y entran al supermercado más cercano y empiezan a robar las cosas. Empiezan a saquear, ¿cierto? Saquean comida, a lo mejor cosas electrónicas, ropa, etc. Y esta persona, sus valores religiosos le impiden sentirse empoderada como para ir a saquear. Entonces ahí hay una resistencia. Cuando la persona dice, chuta, yo, circunstancias dadas, soy muy, muy, muy religiosa o religioso, tengo estos valores, yo sé que si robo voy a estar faltando a uno de los mandamientos que dados, entonces no puedo robar, pero no tengo plata, y además tengo hambre, y además me falta una estufa. Entonces ahí está la resistencia de esta persona. Quizás su objetivo es comer o capear el frío. Imagínense que una persona que tiene mucho, mucho frío, no tiene nada para calefaccionarse, se le acaba de caer una pared, por ejemplo, le está entrando todo el aire a la casa y tiene mucho frío. Entonces su objetivo es mantener su hogar calentito para que sus hijos y sus hijas no se enfermen, y ve que se están saqueando el supermercado y dice, ya, voy a ir a saquear una estufa para mi casa, por ejemplo, y comida para mis hijos, voy a ir. Entonces la persona va a salir, pero aparece su resistencia, que es la religión, que es una resistencia interna, que son los valores que para esa persona significan la religión. Dice, no, pero yo no puedo robar, no puedo porque eso está mal. Entonces ahí está la persona, ¿se entiende? Entre que sale y no sale, porque hay algo que le genera la necesidad de permanecer. Otro ejemplo muy sencillo puede ser en esta instancia, por ejemplo, en la instancia del coronavirus. Si yo puede aparecer la resistencia, por ejemplo, si va un hijo a visitar a su madre a la casa, y está la resistencia de abrazar, por ejemplo, o de salir a la calle y hablar con el hijo y abrazarlo. Y claro, uno puede decir, pero eso sería un obstáculo porque es un virus y es algo externo. Pero quizás el deseo de una madre de abrazar a su hijo que no ve hace tantos días puede ser incluso más grande que el mismo virus. Entonces va a aparecer una resistencia ahí, en un hijo, una madre que no ve circunstancias, una madre encerrada en coronavirus que no ve a su hijo hace más de un mes. Él la va a visitar, su objetivo es entregarle amor a su hijo, reencontrarse, o sea, generar, rearmar su familia, por ejemplo. Ella siente que su familia se va y ella lo único que quiere es rearmarla, eso es su objetivo de vida. Entonces su hijo la va a ver y ella lo quiere abrazar, pero no se atreve porque le da miedo contagiarse. Entonces el miedo también es una resistencia. ¿Se fijan que todas las resistencias las hemos ido asociando con algunas emociones? Puede que hablamos de miedo y podemos hablar también de tristeza. A lo mejor la resistencia de esta madre le genera mucha pena, entonces su manera de sobrellevar este deseo de abrazar y no poder
esa resistencia la lleva a través de la pena, o quizás le da rabia, y se enoja, y llora, y así se va complejizando el universo psicológico de nuestro personaje, o de la persona. Espero que se vaya entendiendo. Recuerden que pueden volver atrás a ver el video todas las veces que quieran, y me pueden hacer las preguntas que necesiten. Último ejemplo de acción con resistencia podría ser, por ejemplo, alguien que en un interrogatorio, a dos personas, por ejemplo, involucradas en un crimen. Circunstancias dadas X. Pueden imaginarse las que ustedes quieran, pero lo que voy es, imagínense una persona y atrapan a uno de esos dos. Entonces está la resistencia de ese que atraparon en el interrogatorio de delatar o no delatar a mi compañero. Esa es una gran resistencia. ¿Por qué? Porque si el objetivo de mi personaje, si las circunstancias dadas de mi personaje es que es un personaje de 19 años que se crió, por ejemplo, sin sus padres y fue adoptado de cierta manera por esta otra persona que lo educó, le dio un hogar, le dio comida, un montón de beneficios en su vida. Y esta persona le dice, acompáñame a hacer esto, y cometen un delito. Y la persona que educó a nuestro personaje se fuga, y el personaje queda en la escena del crimen y por lo tanto lo toman preso. Y al tomarlo preso, quizá el objetivo del personaje es lograr su libertad. Ese es su objetivo. Pero para lograrlo, en la comisaría le dicen, ok, nosotros te vamos a dejar libre, pero nos tienes que dar toda la información sobre tu cómplice. Y ese cómplice es la persona que a nuestro personaje lo crió, básicamente. Le entregó todo lo que tenía. Entonces nuestro personaje no va a llegar y no va a ser una acción simple en la que él diga, sí, fue Juanito Pérez, listo, soy libre. No. Aparece la resistencia de que no quiero delatar a la persona que finalmente me dio todo. Sí, quiero mi libertad, que es mi objetivo, pero mi contexto me impide delatar a mi cómplice, por lo tanto es una acción con resistencia. Por lo tanto, el amor, el cariño que yo le tengo a esa persona, el afecto que hemos construido durante nuestra vida, qué sé yo, es la gran resistencia que a mí me impide delatarlo. Por lo tanto, quizás el personaje no logra el objetivo, no logra delatar. Es importante saber eso también, que a veces los obstáculos y las resistencias pueden que nos impidan finalmente lograr nuestro objetivo. A lo mejor hay resistencias muy, muy, muy grandes que hacen que el personaje jamás logre lo que quiere, y ahí se puede desencadenar una tragedia, una comedia. En el fondo ahí entra todo el drama que uno también le pueda poner, o todo como los condimentos que uno le quiera poner a una historia, a una escena, a un monólogo, a lo que sea que una o uno esté interpretando. Bien, entonces, lo último que les iba a decir es que la resistencia es algo que puede permanecer más o menos tiempo y que canaliza las emociones. Muy bien, vamos a dar inicio al final, vamos a comenzar a terminar la clase y les voy a dar la tarea para que haga cada uno y una en sus casas. Para esto es posible que yo les recomiendo que usen un espejo para que se puedan mirar, para que puedan observar sus expresiones faciales y vayan afinando detalles, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esta pregunta. Tengo algo que decirte o que decirles a más personas, pero no me atrevo. Vamos a trabajar con esta pregunta, tomen nota. Tengo algo que decirte o decirles, pero no me atrevo. Entonces, como ustedes vieron acá, esta pregunta, esta frase, implica todo lo que hemos hablado. Tengo algo que decirte o decirle. Tengo. ¿Habla de quién? ¿Quién tiene algo que decirle? Mi personaje. Van a ir respondiendo estas preguntas. ¿Quién tiene algo que decir? Mi personaje, que es bla, bla, bla. Y ahí pueden describir las circunstancias dadas. Mi personaje que vive en la calle,
que lleva toda una vida en tantas condiciones, etc. Tengo algo que decirte. Es decir, una persona tiene algo, es decir, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero comunicarte? ¿Y para qué? Por ejemplo, tengo algo que decirte. ¿Quién es? Yo, un padre, padre soltero o madre soltera, con 5 hijas ya. Algo que decir. ¿Qué tengo que decir y para qué? Tengo que decirle nuestro objetivo. Tengo que comunicarle a mi hija que pillé a su futuro marido con otra mujer, que es su mejor amiga, supongamos. ¿Para qué lo tengo que decir? Porque se va a casar hoy día y tengo que evitar que se case con esta persona. Supongamos. Un ejemplo muy burdo así a la pasada. Tengo algo que decirte, pero no me atrevo. Es decir, ¿por qué no me atrevo? Y ahí está la resistencia. No me atrevo porque eres mi hija y nunca te había visto tan feliz. No me atrevo porque tu marido tiene un cáncer terminal y no vale la pena, quizás, que yo te cuente que te está haciendo infiel durante mucho tiempo. Qué sé yo, eso fue un ejemplo muy rápido. Estoy segura que a ustedes se les va a ocurrir algo mejor. Entonces, les voy a poner esta imagen para que la puedan copiar. Tengo algo que decirte, pero no me atrevo. Entonces, el ejercicio que ustedes van a hacer es que frente al espejo van a hacer van a resolver esto. Lo van a hacer como una actuación. Van a escribir la frase, tengo algo que decirte, pero no me atrevo. Van a aclarar quién soy yo, qué tengo que decir, para qué, a quién le tengo que decir esto y por qué no me atrevo. Es decir, cuál es esa resistencia que hace que yo no me atreva a decirte esto que tengo que decirte. Y van a darse cuenta y van a trabajar con las emociones. Se van a dar cuenta que en el no me atrevo, en el qué te tengo que decir y por qué no me atrevo, va a aparecer la emoción. Entonces denle cabida a que aparezcan las emociones y canalícenlas como quieran. ¿Sí? Entonces, frente al espejo, una vez que hayan escrito y que sepan muy bien a quién le tienen que decir, qué tienen que decir, a quién, quién soy yo, quién soy yo que tiene que venir a dar esta noticia, a quién se la tengo que dar, qué tengo que decirle, pero no me atrevo. ¿Y por qué no me atrevo? Una vez que hayan descrito todo eso o hayan respondido un poco a esa pregunta, lo van a ejecutar frente al espejo. Tengo que contarte algo muy importante. Y van a resistir, van a permanecer en el no atreverse. Y ahí van a dejar que las emociones fluyan. Bueno, esa fue la clase número 6. Espero que la hayan disfrutado. Y recuerden que estoy disponible para todas las dudas que tengan. Las pueden dejar en los comentarios del YouTube y yo les puedo ir respondiendo ahí. O si no, a todas esas personas que tienen mi contacto me pueden escribir directamente. Les mando un abrazo y nos vemos próximamente.